Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Una vez más les damos la bienvenida a nuestro servicio de adoración. Este es nuestro último tema de ideales progre o ideales progresistas. La verdad, ha sido un reto muy grande para su servidor hablar de estas cosas, estudiarlas, compartirlas. Pero al mismo tiempo ha sido una bendición para mí el poder más bien comprender un poco más dentro de las escrituras cómo Dios ya había hablado de esto. Esto, como dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Estas cosas se repiten, estas cosas ya han existido. Y hoy voy a concluir con nuestro último tema de esta serie llamado cultura de cancelación. Cultura de cancelación. Probablemente a algunos hermanos mayores, con todo respeto, no hayan escuchado este término o de pronto lo han oído mencionar. Creo que hoy la chaviza lo dicen como funar, ¿verdad? O es parte de... les voy a explicar un poco, hermanos, qué es la cultura de cancelación. La cultura de cancelación es un neologismo que designa a un cierto fenómeno extendido de retirar el apoyo, ya sea moral, financiero, digital e incluso social, a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles. Ello como consecuencia de determinados comentarios o acciones, independientemente si es verdad o no es verdad, o porque esas personas o instituciones transgreden ciertas expectativas que sobre ellas había. Se ha definido como un llamado a boicotear a alguien, usualmente a una celebridad, que ha compartido una opinión cuestionable o impopular en las redes sociales. El término cancel culture cultura de cancelación empezó por ahí del 2015 y ha ganado popularidad a partir del 2018. Y si bien no es una política que tiene origen en las primeras, note bien, en las primeras fases de la Alemania nazi hacia los judíos y quienes no participaban del nacionalismo. En otras palabras, la cultura de cancelación es un ataque a una persona o a una institución cuando ha declarado o ha hecho acciones que no le agradan a una mayoría o a una minoría incluso. Simplemente si a mí no me agrada tal persona, hago una campaña para que le cierren el YouTube, el Facebook, para que lo corran de su trabajo, para que todo el mundo lo señale y lo vean como alguien malo. Ahora, esto se ha promovido especialmente en estos ideales progresistas. Es decir, si una persona o una institución o una iglesia no está de acuerdo con todos estos ideales, como el aborto, la ideología de género, matrimonios del mismo sexo, etcétera, etcétera, si una iglesia o una persona no está de acuerdo con estos ideales, se hace una campaña masiva para cancelarlo por todas partes. Ya no va a poder promoverse en YouTube, ya no va a poder promoverse en Facebook, probablemente pierda recursos económicos. Si es una persona, lo corre de su trabajo, o a las familias, las personas que pertenecen a esa institución o iglesia, también incluso las pueden llegar a correr. ¿Es algo legal? No, pero es un movimiento popular. Es un movimiento popular. Y usted se ha dado cuenta que algunas personas les han retirado su cuenta de X o de Twitter, ¿verdad? Que antes era Twitter, de Facebook, etcétera, etcétera. A nosotros, hermanos, alguna vez creímos que nos iban a quitar el Facebook por algún anuncio que nos llegó por ahí, algún comentario. Recuerdo que Adis nos hizo el favor de bajar todos los videos que teníamos en ese momento, porque decía que si no hacíamos caso a lo que nos estaban pidiendo, pues nos iban a cerrar el Facebook.
era una falsa alarma o era mentira, pero nos asustó. ¿Por qué? Porque esto existe. Esto realmente está sucediendo. Incluso yo lo que hago, pues cada vez que tengo tiempo, pero estoy descargando estos videos, hermanos. Y a lo mejor estos videos van a seguir, pero a lo mejor otra predicación de otra cosa en lo que mencionamos verdades bíblicas, pero en contra de sus ideales, pudieran ser motivo de cancelación. Cancelar nuestros videos y por ahí empezar, cancelar probablemente hasta lo que nosotros estamos haciendo como iglesia. Ahora, cuando pensaba en este tema, cultura de cancelación, ¿cómo lo voy a abordar bíblicamente? Hermanos, tenía dos opciones, probablemente haya más, exista más, pero pensé en Esther. Y vamos a hablar de Esther. Vamos a hablar en estos minutos de los 10 capítulos de Esther. Esther, el contexto inicial es que Esther se encuentra en Media Persia. ¿Usted recuerda? Babilonia fue el imperio dominante y después cayó y llegó Media Persia. Los medos persas, en este entonces, vamos a ver en el libro de Esther al rey Asuero, un rey, si usted ha visto la película de 300, el rey Jerjes es Asuero, el que vemos aquí en las escrituras, aún no acontecía probablemente que él se casara con Esther. Pero estamos ubicándonos en ese tiempo y este rey, pues obviamente orgulloso de su imperio, de sus conquistas y ofreciendo alguna fiesta, un día, en uno de esos días ya entrado en fiesta y entrado en alcohol, quiso mostrarle a sus invitados, a otros reyes, sátrapas y otros principales, quiso mostrarles a su esposa Vasti. Pero Vasti, no sé, a lo mejor en su empoderamiento femenino dijo, no, a mí no me vas a andar mostrando como si fuera un trofeo. Entonces Jerjes simplemente la destituyó, le quitó su reinado y quedó una vacante para reina. No sé si alguien está buscando trabajo, ¿verdad? De eso, pero no es muy común, así que si de repente lo encuentra, luego lo mande la solicitud. Y en la vacante de reina, se dio a la tarea el gobierno o el imperio a buscar a las doncellas más hermosas del imperio. Y ahí en la capital, en Susa era la capital de Media Persia, vivía Mardoqueo y su prima Esther, o Adasa en hebreo. Pero Mardoqueo, siendo mayor, se hizo cargo de su prima porque sus padres habían muerto, así que la crió como una hija. Y en este entonces es cuando llevan a Adasa o a Esther al reino para ser preparada ella y otras doncellas hermosas por un año. Por un año fueron preparadas antes de ser mostradas al rey y antes de que eligiera quién iba a ser la reina. Finalmente, tanto el eunuco, el encargado de las doncellas, más bien Esther halló gracia ante los ojos del eunuco y él le ayudó a llevar este concurso de belleza, llegar hasta las finales. Finalmente Esther fue seleccionada como reina. En el momento en que el rey Jerjes la vio o el rey Asuero la vio, dijo, es ella, la quiero a ella como reina. Y aquí, hermanos, es en el capítulo 3, como punto número 1, vamos a ver el motivo de querer cancelar a los judíos. Porque en esta historia, Mardoqueo también juega un papel importante. Mardoqueo juega el papel del malo en la versión de los persas, en la versión de Amán. Amán era el principal, era el segundo después de Jerjes, era el capitán, era el consejero, y Amán había sido engrandecido por el rey Asuero, y cuando pasaba por las calles de Susa, todos se inclinaban y lo alababan, porque había sido el decreto del rey, cada vez que vean a Amán,
Alábenlo, ¿verdad? Este es un buen hombre, es grande, es un capitán, es mi consejero, etcétera. Cada vez que pase Amán por las calles, ¿qué tenían que hacer todos? Arrodillarse. Pero Mardoqueo no lo hacía. Mardoqueo no lo hacía. Y aún más, hermanos, Mardoqueo va y se planta a las puertas del palacio, donde ¿quién creen que pasaba todos los días? Amán. Y cada vez que Amán pasaba y Mardoqueo no se levantaba, ¿qué creen que sentía Amán? Furia, ¿verdad? Se encendía en furia. Y Amán, hermanos, va empezando a complotear. Va empezando a complotear. Vemos en el capítulo 3 el motivo de querer cancelar a los judíos. Entonces, luego de este engrandecimiento, hermanos, de Persia, en todo Persia, el rey manda esto, pero ¿por qué solamente a Mardoqueo? ¿Por qué solamente se fijó Amán en Mardoqueo? Porque era judío. Porque era judío. Note el capítulo 3. Esther, capítulo 3. Vamos al versículo 8. No vamos a poder leer todos los capítulos, pero vamos a avanzar en capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son, ¿qué? Diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir, si le place, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano, le dio a Amán, hijo de Amenadata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Hay un pueblo, note, esparcido y distribuido. Si bien el imperio que estaba conquistando, llevaba el gobierno, en ese entonces era Media Persia, los judíos estaban presentes en todas partes. En todas partes. Y esto, hermanos, me hace recordar que hay un pueblo esparcido y distribuido en todo el mundo. La visión del rey Nabucodonosor y en la interpretación de Daniel, cuando Nabucodonosor sueña aquella estatua, ¿verdad? La cabeza eres tú de oro, y luego siguen los medos persas, y luego siguen los griegos, y luego siguen los romanos. Pero al final de todo esto, dice que en el sueño Nabucodonosor vio que de una montaña se cortaba una gran piedra, y que esa piedra llegaba y derribaba a todos los reinos y los desmenuzó. Y esa piedra llegó a crecer y engrandecerse tanto que llenó toda la tierra. ¿Quiénes son ellos? Los cristianos. Y digo, yo no puedo evitar pensar cada vez que veo este versículo, hay un pueblo esparcido y distribuido por todas partes. Esos eran los judíos. Por supuesto que Amán tenía algo contra Mardoqueo, y él quería afectar a Mardoqueo más que a él y a su familia. Dijo de una vez a todos. Sus leyes son diferentes. No guardan las leyes del rey. ¿Acaso el rey, hermanos, le perjudicaba que Mardoqueo no se inclinara ante Amán? Ni en cuenta, hermanos. Ni en cuenta. Tanto que dijo, ¿tú sabes qué? Bueno, ten. Dame un poquito del anillo, hermanos, porque me queda muy chiquito. Aquí está el otro. Ten. Porque el anillo traía el sello, y cada vez que se hacía un decreto, una ley, una reforma, se sellaba con el anillo del rey. No importa quién lo había puesto, pero estaba el sello del rey, y eso se hacía. ¿Sabes qué? Ten. Sí, haz lo que quieras. Hermanos, Mardoqueo sobornó al rey. Vamos a pesar, ¿cuántos kilos de plata? Eran como 340,000 kilogramos de plata. Y dijo el rey, si quieres, quédate.
¿verdad? Realmente no le importaba al rey, pero dice, no guardan las leyes del... ¿Qué estaba haciendo? De nada le beneficia al rey. ¿Ah? ¿Verdad? Ten. Haz lo que quieras con el dinero, puede ser para ti si quieres, y ten el anillo si quieres, pues escribe lo que necesites. Versículo 13 al 15. El versículo 13 al 15 dice, y fueron enviadas las cartas, ¿ok? Por medio de correos de todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada. Fíjense, no había Facebook, pero esto fue inmediato, a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Esto sucedió el primer mes, en el mes 1, ¿ok? Versículo 7. Y este decreto estaba siendo firmado para que se llevara a cabo de exterminar y de concluir a la nación judía, jóvenes, ancianos, mujeres y niños, en el mes 12. ¿Ok? Ubíquense, mes 1 hasta el mes 12, porque Amán era supersticioso, él echaba suertes para ver cuándo le convenía que se llevara a cabo esto, y en su superstición le cayó la suerte al número 12, al mes 12, y dijo, todo va bien, así se va a hacer. ¿Ok? Esto pasa en el mes 1 para que se cumpla en el mes 12. El plan de cancelar al pueblo, su ley, sus prácticas, fue impuesto fue puesto en marcha, perdón, a través de una red muy eficiente, hermanos, y no era el Facebook. Usted y yo podemos darnos cuenta de todas estas cosas a través de las redes sociales. Pero el imperio tenía una red muy eficiente de correo postal, no como la de México, que 200 años, ¿verdad? 200 y tantos años después de ser México, no tenemos una red postal eficiente. Y ellos tenían puestos con caballos y, pues, por supuesto, mensajeros. Y cada vez que llegaban a estos puestos, inmediatamente ellos volaban hasta el otro puesto. Y esto así llegó en el mismo día. En el mismo día a todos los rincones del imperio. Punto número 1, motivo de querer cancelar a los judíos, porque hay un pueblo esparcido, sus leyes son diferentes, no guardan las leyes del rey y en nada le beneficia al rey. La gente cree, hermanos, que la iglesia del Señor es un pueblo esparcido como una gangrena, como una enfermedad que se ha esparcido por todas partes, con leyes retrógradas que no le benefician al progreso de este mundo. Y de muchas u otras formas intentan silenciarnos con discursos. Ellos dicen que nosotros damos discursos de odio, pero sus discursos son de odio hacia nosotros para cancelarnos, para callarnos, para taparnos la boca, para encerrarnos. Y en el punto número 2, hermanos, el capítulo 4, cultura que molesta, cultura que intimida y que nos encierra en oración. Y yo me refiero a la cultura de ellos, a la cultura del mundo. Cultura que molesta, punto número 2, cultura que molesta, que intimida y que nos encierra en oración. Una acción tan abrumadora de mandar estas cartas para exterminar a un pueblo, una acción tan abrumadora, hermanos, provoca que los hijos de Dios se intimiden. Versículo 1 al 3, capítulo 4. Y luego que supo Mardoqueo que todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta adelante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza eran la cama de muchos.
Una acción tan abrumadora provoca que los hijos de Dios se intimiden. Yo creo que no nos esperábamos, hermanos, de pronto que fuera tan popular un movimiento como este, y no nos esperábamos de pronto que sus discursos fueran tan convincentes como estos, y no nos esperábamos que de pronto la iglesia era el enemigo de las personas. No nos esperábamos que de pronto las predicaciones eran un discurso de odio. No nos esperábamos de pronto que los jueces en algunos países nos llamaran a las puertas de nuestras congregaciones para decirnos: lo que vas a predicar el resto del año necesito verlo. Y si yo considero que esto va en contra de algunas personas vulnerables o vulneradas, no lo vas a poder hacer. Y si yo te cacho predicando esto, vas a la cárcel. Y eso todavía sigue pasando. Una acción tan abrumadora provoca que los hijos de Dios, hermanos, se intimiden. Una acción tan abrumadora busca contrarrestarnos. Y nosotros debemos también buscar cómo contrarrestar. Algo como esto no podemos solamente quedarnos llorando, lamentando y asombrándonos cómo esto ha ganado gran terreno y la iglesia se ha replegado hacia atrás. ¿Y tú qué opinas de esto? Y ahora nuestros jóvenes dicen: pues cada quien es libre de hacer lo que quiere. Yo los apoyo. Yo no soy quien para juzgar. Tal vez son palabras que buscamos, palabras políticas para no dañar a otros emocionalmente, pero son también palabras de miedo. Pero no podemos quedarnos ahí, hay que buscar el contrarrestar. En el versículo 4 al 14 vemos que buscan a Mardoqueo ayuda. ¿A quién tenía en el gobierno? A la prima, ¿verdad? No era nepotismo, ¿qué era? Nepotismo. Tenía a la prima y va y habla con ella, que era como una hija para él. Haz algo. Haz algo. Ella le dice: ¿sabes qué? El rey estaba muy contento conmigo, pero ya hace 30 días que no me llama. ¿Cómo crees que me voy a acercar yo a decirle: ¿sabes qué? Nos quieren matar, ayúdanos a que no? Capaz que me matan ahí a mí. Y le dice el versículo 13, en el versículo 13, capítulo 4. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Había un mensajero ahí, estaba el eunuco como intermediario. Y le dijo: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. No pienses que vas a escapar. Una de las características del reino Persia, hermanos, es que cuando algo se declaraba, cuando algo se firmaba con el sello del rey, se hacía porque se hacía. No había nada que pudiera abrogarlo. Entonces le dice Mardoqueo a Esther: ayúdanos. Y Esther le dice: capaz que me muero. ¿Yo presentarme ante el rey así, sin avisar? Y le dice: mira, si tú no haces nada ahorita, puede ser que Dios nos envíe liberación de otra parte. Pero si tú no haces nada ahorita, tú también vas a morir. Porque tú también eres judía. Y la ley de Persia se hace porque se hace. Ahora piensa en esto. Tal vez has llegado aquí por algo. Tal vez has llegado aquí, joven, hermano, anciano, en esta cultura que nos molesta, en esta cultura que nos intimida, en esta cultura que nos ha replegado y nos ha encerrado en oración. No podemos quedarnos en oración todo el tiempo. Necesitamos también levantarnos y hablar. Y si nos cierran un Facebook, abrimos otro. Y si nos cierran este local, nos reunimos en otro. Los judíos, ¿qué hacían? En Roma llegó un tiempo que hasta en las catacumbas tenían que reunirse. ¿Estamos en esa magnitud? No, hermano. Sí, esta cultura abruma, molesta, intimida
y nos ha hecho replegarnos, pero quién sabe si por algo te ha tocado a ti vivir esto. ¿Quién sabe si por algo te ha tocado a ti ver esto en clase, en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria? Hasta mis niñas en la primaria lo han tenido que ver. ¿Quién sabe si por algo Dios te puso ahí? Y si tú no haces nada, bueno. Pero también había algo que dijo Mardoqueo: liberación y paz va a venir de otro lado. Pero tú vas a perecer. Es una cultura que molesta, que intimida, esta cultura del mundo, pero no podemos encerrarnos solamente en oración. Hay que contrarrestar este error. Capítulo 5 al 8 como punto número 3. Relación conveniente entre religión y gobierno. Relación conveniente entre religión y gobierno. Imposible leer ahorita en 5 minutos capítulo 5 al 8. Pero el capítulo 5, la reina Esther invita al rey y a Amán. Acuérdense, Amán. Los invita a un primer banquete para agraciarse con el rey. Primero le dice Esther: está bien, voy a hacerlo, voy a ayunar, voy a orar, y todos los demás hagan lo mismo. Ustedes también oren, ustedes también ayunen, y vamos a hacer esto. Por 2 días estuvo Esther y el pueblo en ayuno. Finalmente, el tercer día, lo invita al rey a un banquete junto con Amán, el capitán y el segundo en el reino, para agraciarse con el rey. Y aunque Amán estaba muy feliz por su invitación y todas las honras que estaba recibiendo, lo amargaba Mardoqueo, porque pasaba por ahí y otra vez cuando iba a ir, cuando le llamaron a hablar, mandaron a hablar para invitarlo a la comida con la reina. ¿A quién vio? Mardoqueo. Y cuando salió de ahí, después del banquete, ¿a quién vio? A Mardoqueo. Todo le amargaba a Amán, nada más por ver a Mardoqueo, quien nunca se levantaba frente a Amán. Esto habla de una posición firme ante las injusticias, hermanos. Y ese Mardoqueo debe representarnos a nosotros. En el capítulo 6, antes del segundo banquete, porque fueron 2 banquetes. El primero fue como para ir suavizando el terreno, para ir tentándolo. En el segundo banquete, al siguiente día, el rey engrandece a Mardoqueo, porque después de la primera fiesta con la reina, dice la escritura que el rey no podía dormir. Le dio insomnio y mandó a traer los libros de las crónicas del rey, ¿no? Era como su cuento de historias, ¿verdad? Cuéntame un cuento. Y le contaron que Mardoqueo, casi al principio que Esther fue reina, habían pasado unos años ya, unos 4 años, casi al principio, Mardoqueo se dio cuenta que unos oficiales estaban comploteando para matar al rey. Mardoqueo entonces va con Esther y le cuenta esto y desbaratan el complot y registran que Mardoqueo fue prácticamente el héroe de esta ocasión, pero no se le pagó nada. Entonces pregunta Asuero: ¿y qué le hicimos a Mardoqueo? Nada. No se le recuperó nada, no se le remuneró nada, no se le recompensó. ¿Ok? Ya agarró el sueño como a las 4 de la mañana. No sé, hermanos. Pero dice, eso fue lo que pasó en la noche. A la mañana siguiente, manda a hablar a Amán. Y ahí viene Amán, venía muy contento, y luego a Mardoqueo, y luego ya entra con el rey, ¿verdad? Y le dice: Amán, ¿qué se le hace a un hombre al quien el rey quiere honrar? Y dijo: ay, pues otra vez para mí, pues yo digo que se le monten en los caballos del rey, se le vistan las ropas del rey y que lo paseen por la capital y que por donde pase se proclame que así hace el rey a todo aquel que él quiere honrar. Perfecto, me gusta. Ve por Mardoqueo y hazle eso. Encárgate por favor de eso. Eso fue entre la mañana y la tarde del segundo día de banquete. Entonces, después de haber regresado de esta honra y gloria para Mardoqueo,
ya venía muy enojado, por supuesto. Ahora sí, van al banquete, al segundo banquete con la reina. Y hermanos, aquí el rey engrandece a Mardoqueo por haberle dicho sobre el atentado y le pide esto a Amán. En el capítulo 7, Esther declara su petición. Aquí ya estamos hablando del banquete, de la segunda ocasión, de la fiesta, el cual su petición es salvarle a ella, la vida de la reina y la vida de su pueblo de la muerte, y declara quién estaba detrás del malvado plan. Este de aquí, el que está sentado contigo y conmigo, ha mandado matar a mi pueblo y por ende matarme a mí. Matarme a mí. El gobierno, hermanos, necesita a la religión en su modelo de ejercer justicia, así como la religión necesita sujetarse al gobierno para vivir en paz, como lo dice Romanos capítulo 13. Aquí vemos una relación intrínseca entre el gobierno y la religión, una relación conveniente entre la religión y el gobierno. Y es el gobierno mismo que a veces sentimos que nos persigue. Es el gobierno mismo que declara y firma leyes que van en contra de la sagrada voluntad de Dios. Pero al gobierno sabe bien que no le conviene exterminarnos. Lo sabe bien. Lo veíamos en cuanto al aborto, su ley aprobada en cuanto al aborto, no creyendo o desaprobando que los fetos son vida, pero otras leyes dicen que el feto puede ser heredero, reconociéndole sus derechos humanos. ¿Contradicciones? Por supuesto. Pero así es esta relación intrínseca, hermanos, entre religión y gobierno. Religión en el caso representado por Esther y gobierno representado por Amán y el rey. En el capítulo 8, Mardoqueo entonces se convierte en el sucesor de Amán porque mandan a ahorcar a Amán y le dan el sello real y el rey ordena escribir una ley que permita a los judíos defenderse. No se puede abrogar la primera ley, la ley que salió en el mes primero, ¿ok? Para matar a los judíos en el mes, ¿qué? 12. Ahora estamos viendo esto en el mes tercero. Todavía faltaban unos meses para que los judíos pudieran prepararse. No se puede abrogar la ley. No se puede, pero sí se pudo escribir una ley que permitía a los judíos defenderse. Ninguna ley en Persia podía abrogarse, así que no había forma de anular lo que Amán había promulgado. A eso sí, había forma de escribir que los judíos se defendieran y las leyes terrenales, hermanos, parecen siempre así, contradictorias. Pero es Dios que está obrando por su pueblo, de alguna u otra forma. Finalmente, como último punto, capítulo 9 y 10, Dios hablando fuerte y firme. Dios hablando fuerte y firme. Esther tiene una peculiaridad. En el libro de Esther, hermanos, no se pronuncia el nombre de Dios. En el libro de Esther no se pronuncia el nombre de Dios. Y pareciera, alguien lo ha visto de forma poética o filosófica, como que Satanás y Dios están jugando al ajedrez y van moviendo sus piezas y el que parece que va ganando, pues es un juego silencioso, ¿verdad? Es un juego silencioso, a menos que le toque jugar con Alex. Alex se emociona por todo, ¿verdad? Y él grita cada vez que mueve una pieza. No, no es cierto. Pero es un juego silencioso, entonces entre Satanás y Dios moviendo sus piezas, Satanás moviendo a Amán, Satanás moviendo el decreto, Satanás moviendo que la ley se promulgara en todo el imperio. Pero Dios, hermanos, yo no sé de ajedrez, pero eso sí sé, nadie se mete con la reina. Finalmente, aquí está Dios, hermanos, dando un jaque mate, Dios hablando fuerte y firme. Capítulo 9
y 10. Amán escribe el decreto de matar a los judíos en el mes primero para llevarse a cabo en el mes 12, capítulo 3, 7 al 15. Esther se reúne con el rey en el mes tercero. Mardoqueo escribe el decreto que los judíos pueden defenderse y matar al que viniera con fuerza contra ellos en el mes tercero. Y en el mes 12, finalmente, los judíos, capítulo 9, versículo 1, vencieron. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando había de ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. La victoria total de los hijos de Dios, capítulo 9, versículos 13 al 16, más de 75,000 personas estuvieron en manos de los judíos y ningún judío pereció. Finalmente, Dios les dio la paz. En el capítulo 10, que solamente son 3 versículos, dice: el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con el rey, que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Yo quiero concluir con lo siguiente. Siempre que una nación crece en todo tipo de libertinaje, ve al cristianismo como una amenaza. Chesterton dijo que cuando un imperio o una nación está a punto de arruinarse, crece la inmoralidad sexual. Incluso menciona el sexo anormal. Y lo estamos viendo, hermanos, no en una nación, en todo el mundo. Vemos el fin de todo esto. Siempre que una nación se siente amenazada por el cristianismo, busca silenciar, cancelar a través de leyes y ruidosos discursos intimidantes. Pero en Apocalipsis vemos a las 7 iglesias de Asia Menor siendo canceladas por los gremios y por los sindicatos. Es otro ejemplo. Siempre que una nación atenta contra los hijos de Dios, como dijo Mardoqueo, respiro y liberación vienen de algún lado. ¿Y por qué no? Puede venir de la iglesia. Debe venir de la iglesia. Siempre que alguna forma de cancelación llega, viene otra de liberación. Y así ha venido en este tu tiempo. En este tu tiempo. ¿Quién sabe si para esto tú has llegado aquí? ¿Quién sabe si para esta hora, para este momento, te tocó vivir en estos tiempos? Siempre que alguna forma de cancelación llega, viene otra de liberación. Así que atrévase a quedarse sentado ante Amán, el falso gobierno. No tiene por qué ir usted con la corriente secular que hace cosas indebidas ante Dios. Atrévase a presentarse a las autoridades como Esther sin el previo aviso ante el rey. Aprenda o atrévase a presentarse a las autoridades para defender no solo sus derechos humanos, sino también los de la libertad de culto y su libertad de vivir su religiosidad. Atrévase a defender los derechos de los no nacidos, los derechos de los niños a no ser pervertidos por los deseos de los adultos. No se trata, hermanos, de cancelarlos a ellos, sino de liberar la verdad. Y dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No se trata de cancelarlos a ellos, porque a ellos siempre los tendremos y siempre vendrá una forma nueva de cancelación, pero siempre existirá la misma verdad que los libera. Así como Dios nos ha liberado de los lazos de Satanás, del pecado y de toda esta condenación a la que usted y yo estábamos previstos,
nos ha liberado por su sangre, nos ha liberado por la verdad. Nosotros necesitamos también seguir hablando y gritando la verdad. Y tal vez parece que Dios no se oye, parece que Dios no está haciendo nada, pero Él está moviendo sus piezas. Y al final de todo, Apocalipsis habla de la victoria total de Cristo y los cristianos. Al final, Apocalipsis habla de la victoria sobre el falso gobierno, sobre la falsa religión. Cuidado en que nosotros vayamos con esa corriente y que cuando nos cancelen como iglesia, digamos, bueno, no pudimos hacer nada. Mentira, mentira. Que nos atrevamos como Esther a decir, pues si perezco, que perezca. Si me mandan a la cárcel, pues que me manden. Hermanos, cuando yo prediqué acerca, ¿qué fue? Del aborto, muchos hermanos se acercaron y me dijeron, hermano, qué buen sermón, gracias. Gracias, muy edificante. Yo le decía, bueno, acuérdense de eso cuando me manden a la cárcel, ¿verdad? Atiendan a mi familia y cosas así. Temor como quiera existe, hermanos. Yo no digo que no. El temor de Esther existía porque si el reino extendía el cetro para perdonar la vida, ya nada procedía. Ya nada procedía. Si perezco, que perezca. Si nosotros tenemos que perecer, hermanos, como lo hicieron sus hermanos del primer y segundo siglo, pues perezcamos. Pero nunca, nunca perecer ante Dios. Si alguien quiere, por esta y todas las verdades bíblicas, venir a los pies del Señor, venga. No puede quedar usted encerrado en la mentira, en el pecado y en la condenación. Usted debe hacer valer su derecho de libertad gracias a la sangre de Jesucristo. Pida por el perdón de sus pecados, sea bautizado para que la sangre de Cristo limpie toda esa condenación. Vamos a estar puestos de pie para entonar un himno de invitación.